Exactamente. pues no, Eso no es pesco lo que no deberíamos solo. hacer todos, po. Esa es la Ya. meta de todo lo que todos deberíamos hacer eso, po. Todos deberíamos Por llegar amor a a Dios y eso. amor a la gente. Sí. Exactamente. Ya. Ya entonces ya estamos saliendo en directo. Te voy a estar mandando el link para que lo puedas estar compartiendo ahí en ¿cómo se llama esto? En tus amigos para que nos vean y todo eso. Muy Te voy bien. a compartir el link a través de Facebook. Así que para los que se están conectando, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Estamos en un nuevo día de Religión al Descubierto, un nuevo debate también. En la mañana estuvimos debatiendo con Antonio Piñero. Próximamente lo van a ver. Lo vamos a tener ahí colgado en el canal. Pero hoy día tenemos un debate muy interesante. Y un debate que me llama mucho la atención. Estoy aquí con mi amigo Matt Kert. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Usted. Excelente. Excelente. Estamos aquí. Tuvimos un par de problemitas técnicos, un par de cositas ahí, pero no pasa nada. Ya estamos aquí, ya estamos listos para poder conversar, dialogar y mostrar nuestras posturas, que es lo que para que se generó este debate. El debate va a tratar sobre el profeta de Deuteronomio. Se los voy a leer para que, eh, ¿cómo se llama? Para que lean un poquito el contexto y que vean qué es lo que vamos a debatir, para que entiendan más bien nuestras posturas. Yo creo que este profeta que he mencionado aquí es Jesús de Nazaret y mi contrincante va a defender la postura de que cree que es el profeta Mohamed o Mahoma según en español como se dice, pero sé que es Mohamed. Así que hay algunos musulmanes con los que he conversado que dicen que la palabra Mahoma es denigrante. ¿Realmente es así? No, no es así, pero normalmente los nombres no se traducen. Juan en español es Juan en árabe. Mohammed en español es Mohammed en árabe. Simplemente no hay que cambiar la traducción, porque los nombres no cambian de una lengua a otra. Pero tranquilo, yo no tengo problemas con Mahome o Mohammed. Es un tema totalmente lateral. Sí, sí, porque también, por ejemplo, tenemos como un sector del cristianismo que a Jesús le dice Yeshua. Y no hay problema en eso de los nombres. Incluso al contrario, yo creo que lo que menos deberíamos enfocarnos es los Pero nombres. es un error generalmente porque los nombres no cambian de una lengua a otra. Esto Claro, claro, no es nada. Pero deberíamos pasamos hablar. esto de alto, es algo secundario, no afecta en nada. Claro, sí, deberíamos enfocarnos más en lo que hicieron y quiénes fueron antes por ejemplo, debatir sobre nombres, etcétera. Pero prefiero decirle Mohamed por un tema de respeto para todas las personas que nos estén viendo y sepan que yo respeto al profeta Habla de Mohamed Fuchi. y sé que se llama así y no Mahoma según una traducción. Así que ese es el tema. El texto que vamos a debatir es Deuteronomio 18. Esto se encuentra en la Tanaj judía, ¿cierto? En la escritura judía. Y está en Deuteronomio 18, 15, 18. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el Dios de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ese es el texto que vamos a debatir, vamos a estar los dos en posturas totalmente diferentes, yo creo que es Jesús de Nazaret, y mi amigo va a defender la postura, Emad va a defender la postura sobre que es Mohamed, el profeta Mohamed del Islam. Así que vamos a darte entonces tus primeros 15 minutos para que puedas dar los argumentos, ¿cierto? Presentación del tema y por qué crees que es Mohamed, ¿cierto? Y yo te voy a estar diciendo cuando te quede un minuto para terminar, ¿ya? Así que, Nosotros estamos de acuerdo que quien empezará es usted. Usted empieza y yo sigo. ya, yo empiezo. Sí, vale. Así, por favor. Ya, excelente, excelente. Entonces yo parto primero con mis 15 minutos. Te Ok. aviso cuando me quede un minuto y luego sigues tú, ¿cierto? Ok, ningún problema. Entonces partimos desde ahora. Ya. Miren, yo lo que creo con respecto a esta interpretación de Deuteronomio
yo creo que la interpretación de Deuteronomio eh, con respecto al profeta, yo creo que se refiere netamente a Jesús de Nazaret. Ahora, sé que esto es una interpretación cristiana, sé que es una interpretación que ha dado el cristianismo a base de lo que es la interpretación del Mesías, de Deuteronomio 15. Pero quiero dar algunas cosas y algunos detalles que creo que son muy importantes. Por ejemplo, primero que todo, darle el peso que tiene el Nuevo Testamento con respecto a las fuentes. Yo creo que mi amigo Ahmed me va a poder confirmar y dar la diestra en el hecho de que los dos creemos en los evangelios, ya que el Corán menciona de que al menos ahí está escrito cosas que son verdad. No sé si es que estamos de acuerdo en eso, amigo. No, Ya nosotros que después, usaremos en este, de- nosotros que usaremos en este debate claramente son fuentes bíblicas, pero personalmente nosotros no creemos que la Biblia, sea en su Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, es palabra pura de Dios. Hay una parte grande alterada. sí, sí, ahí después vamos a No es toda de hablar, Dios. Está, ahí después yo vamos a que, hablar de creemos eso. que era de Dios, pero ya está alterada. Tiene Claro, verdades y tiene falsedad. claro, sí, sí, yo entiendo que ustedes creen Pero en la también con todo postura esto de vamos a que contar solamente con la Biblia. Al final no haremos nada del Corán, lo que creen ustedes. excelente, sí, sí. Yo entiendo y sé que los musulmanes en sí o la creencia del Islam creen de que hay una alteración directa dentro de los manuscritos de los cristianos y que hubieron tergiversaciones, etcétera, etcétera. Ahora después voy a hacer unas preguntas con respecto a eso. Pero la primera vez que tenemos una referencia, y yo sé que el Corán dice, ahora no me acuerdo en qué, voy a buscarlo por mientras durante el debate, sé que el Corán dice de que los evangelios son palabra de Dios. Eso está ahí en el Corán. Mientras lo voy diciendo, ahora sé que hay tergiversaciones como según el Islam dice, pero el Corán también afirma eso, de que las escrituras de los cristianos son fidedignas. Así que, ¿cómo quiero empezar esto? Quiero empezar primero diciendo que el libro de Hechos, que sería el primer libro con respecto a la predicación de la iglesia primitiva, empieza en Hechos 3, versículo 22. Hechos 3:22, si la gente lo puede estar buscando. Hechos 3:22 dice lo siguiente. Dice, esto es una predicación de la iglesia primitiva. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará el profeta entre vuestros hermanos como a él oiréis y a todas las cosas que os hablé. Ahora, ¿cómo sigue el contexto cómo sigue el contexto de todo este texto de aquí de Hechos? Dice en el 23, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Aquí se está haciendo una predicación directa de lo que creían los cristianos primitivos. Ahora la pregunta es la siguiente. En este discurso de Hechos 3, ¿a qué personaje se está refiriendo esta predicación? Para ser más exacto, la respuesta está clara en Juan 1:42 y en Juan 6:14. Los primeros cristianos dictaron y dijeron aseveradamente de que el profeta que era mencionado en Deuteronomio 18 fue Jesús de Nazaret. Él fue el profeta que cumplió esta dádiva y este dictamen de ser el vocero de Dios, al menos en la iglesia primitiva. ¿Cuál es uno de los atributos que tenemos al menos dentro de la iglesia primitiva? Sabemos que el libro de Hechos es un libro al menos del primer siglo, como cree la mayoría de historiadores, cree que es del primer siglo, cree que es la segunda parte de una primera parte que sería el Evangelio de Lucas. Ahora no vamos a determinar si es que el escrito es anónimo o no es anónimo, etcétera, pero lo que sí me interesa es determinar de que la persona que escribió el libro de Hechos es el mismo que es el que escribe el libro de Lucas. Sepamos o no si haya sido Lucas o no. Pero lo que me interesa aquí es el hecho de el recoger una de las primeras prédicas, que sería en Hechos 2, una de las primeras prédicas de Pedro, que sería una de las primeras prédicas magnas,
Y es el resumen prácticamente de la creencia de los cristianos primitivos. Ahora, la diferencia notable, diría yo, sería el hecho de que tenemos esa evidencia de que los cristianos primitivos dictan y formulan este texto netamente para Jesús y no dan otra interpretación. En Juan se ve claramente y en esta predicación de Hechos se ve claramente de que el personaje central de esta profecía es Jesús de Nazaret. Ahora, la diferencia es la siguiente, y aquí quiero hacer un reto a mi debatiente amigo, contrincante en el debate, y la pregunta es la siguiente, que quiero que la responda durante su tiempo, etcétera, o cuando pueda. Emad, ¿cómo sabes tú qué parte es tergiversada del Nuevo Testamento y qué parte no? Porque, por ejemplo, yo por medio de varios criterios históricos, ya que yo me muevo en ese ámbito, te podría dar una argumentación espléndida de por qué creo de que Hechos capítulo 3 es una de las partes esenciales de la predicación del cristianismo primitivo. Es más, a Jesús durante el Nuevo Testamento se le describe como una persona que es el profeta, un profeta, y se le empieza a describir esto. Ahora, yo no me estoy metiendo dentro de lo que nosotros consideramos como la divinidad de Jesús y etcétera. Esos son otros temas. Yo lo que estoy hablando netamente es con respecto a la creencia de los primeros cristianos. ¿Cómo tú puedes afirmar que los primeros cristianos tergiversaron cierto este texto, que sería el de Hechos y de Juan 1:46, y el otro texto del 6, del capítulo 6? ¿Cómo tú puedes saber exactamente que justo esos textos fueron tergiversados? ¿Según qué criterios? Ya que nosotros tenemos un estudio, bueno, es un estudio que realmente se ocupa para todas las fuentes históricas, que sería la crítica textual. La crítica textual es el estudio de variantes textuales que hay dentro del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene varias variantes textuales, cosa que no es mala. Al contrario, es súper beneficiario para poder entender cuál es la forma más primigenia de lo que era el texto. Y lo interesante aquí, con respecto al libro de Juan, es que al menos en el versículo que yo di, no hay variantes en los manuscritos. El segundo, que está en el capítulo 6, tampoco hay variantes en los manuscritos. Y en el caso del texto de Hechos, tampoco hay variantes en los manuscritos. Estamos hablando de variantes textuales que puedan borrar este texto, otros textos que no lo tengan, pero realmente estos tres textos que acabo de mencionar están en la mayoría de manuscritos: Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, en los códices más importantes del Nuevo Testamento. Por ende, según este criterio y este tipo de interpretación, la pregunta es directa. ¿Cómo tú, según qué criterios históricos, puedes descartar una parte del Nuevo Testamento y otra parte quizás no? Que sería en este caso el hecho de mencionar a Jesús como el gran profeta, el profeta de Deuteronomio según Hechos, que lo dice muy explícitamente. Y lo otro que quería decir también es el hecho de que el hecho de la cita de con respecto a eh, los escritos de los evangelios. Y aquí me parece algo muy interesante. Yo sé que hay un texto que habla sobre eh, el Islam en sí, el Corán habla sobre los evangelios. Y yo estoy 100% seguro que los menciona. Ahora lo estoy buscando porque no lo tenía preparado. Hoy día tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Pero sé que el texto está. Así que déjenme un poquito de minutitos para poder encontrarlo, para leérselos textualmente del Corán. Pero mis preguntas serían esas, serían el hecho de cómo tú, según qué criterio histórico, metodológico eh, o de la crítica textual, tú puedes deducir qué parte del Nuevo Testamento es original o que no fue tergiversada y cuál no. Ya que, según la crítica textual, que la mayoría de las personas que estudian en la crítica textual son escépticos, personas que no son cristianas, personas que no son personas confesionales, etcétera. Entonces esa es la pregunta directa, ya que las variantes no muestran ningún tipo de diferencia o ningún tipo de tergiversación al pasar de los años con respecto al menos a estos tres textos que acabo de dar. Bart Ehrman no cita estas variantes textuales porque no existen. O sea, todos los manuscritos que tenemos contienen estos textos y todos los manuscritos que tenemos, si nos han llegado hasta el día de hoy,
tienen estos textos explícitos sin ningún tipo de tergiversación y sin ningún tipo de problema que llegaron hacia nosotros. Entonces, en sí, es esa la pregunta, es esa la forma en la que quiero llevar mi argumentación. Los cristianos primitivos fueron personas que creyeron que el profeta de Deuteronomio es Jesús de Nazaret. Segundo, no hay problemas de variantes textuales dentro de estos tres textos que acabo de dar, ya que realmente no existen esas variantes. Si hubieran existido ya serían mencionadas por el escéptico más grande como Bart Ehrman, que es la persona que cita las más variantes textuales posibles. Y la iglesia primitiva creía que Jesús era el profeta, ya que se menciona un discurso muy completo en el capítulo 3 del libro de Hechos. Hechos fue un texto que escribió uno de los discípulos, entonces nos llega casi de una mano directa de parte de la transmisión oral del cristianismo primitivo. Y en este discurso se menciona textualmente que la prédica en sí va con respecto a Jesús como el profeta, e incluso da el texto de Deuteronomio 18 y cita palabra por palabra la Septuaginta, que sería el texto predominante dentro del cristianismo primitivo. Por ende, esas son mis objeciones, mis dudas y tratar de ver las incongruencias también que hay. Quiero saber qué método histórico se usa para poder determinar qué texto es auténtico y qué texto no, ya que me gustaría llevar este debate al ámbito más histórico posible. Si es que hay un tipo de contradicción entre que un texto que sería el primario, que aparece en el primero o segundo siglo más tardar, venga otro texto del siglo sexto, séptimo, y que diga este texto está errado, está equivocado, y esa evidencia. Soy una persona que se mueve con evidencia y escucho la contraparte, con el contraargumento dentro de esto. Finalmente, ya me quedan 2 minutos. Quiero darle muchas gracias a todos los que se están conectando. No se olviden también de estar comentando, ¿cierto? Dándole me gusta, compartiendo, para que a las personas les estén llegando esto y que también puedan aprender, ya que con esa intención hacemos esto. No es por un tema de pelear, ni mucho menos, sino que lo hacemos por un tema de que queremos aprender, queremos entregar posturas distintas con lo que creemos y queremos, cierto, llevar el debate a un paso más allá, que sería el hecho de aprender de todos nosotros. Así que mi conclusión y puntos finales serían esos. Quiero escuchar ese tipo de argumentación posible con respecto a cómo se hace el criterio dentro de el islamismo, cuál es el criterio que hay para determinar qué texto no es auténtico y qué texto sí. El cristianismo sí tiene sus bases, se llama crítica textual. La crítica textual no es un área cristiana en sí, puede entrar cualquier persona, incluso una persona con la que debatimos, Javier Salazar, es una persona totalmente escéptica y cree y él estudió crítica textual y es una persona de las que mejor tiene entrenada la crítica textual en su área. El cristianismo tiene esta base. La pregunta es la siguiente: ¿el, el islamismo tiene esta base? Y quiero saber cuáles son los puntos de esta base. ¿Qué evidencia hay con respecto a esta base? O, en su defecto, si es que no hay ningún tipo de base científica o no hay ningún tipo de base escritural, quiero entender que netamente se está hablando desde un criterio con pensamientos anteriores, prefabricados, y no realmente se está hablando de un criterio histórico, que sería el que quiero determinar. Así que me quedan 50 segundos, así que entrego mi turno. Y muchas gracias por su tiempo a todos los que escucharon. Ok, yo acabé mi ¿Qué han tiempo. visto? Ujú. Yo acabé mi tiempo. Ahora te vamos a dar a ti, amigo, 15 minutos para que puedas explicar tu postura y todo eso. Así que tu tiempo comienza desde ahora ya. Bueno, el tema del debate de hoy, que es un debate por amor claramente, es la profecía que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. No está el tema de la alteración. Y no quiero gastar el tiempo en otro tema no acordado. Pero en resumen, el Corán dice que el musulmán tiene que creer en el Evangelio de Jesús y la Torá de Moisés.
Ahora, ¿dónde está el Evangelio de Jesús? No está. Son 4 evangelios escritos después de las obras de Jesús. El primero de ellos es de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y una simple lectura a los textos se encuentran contradicciones. Cada evangelio cuenta la misma historia con otra forma diferente. Y tú me hablas de la crítica textual. Ok. Te voy a dar 2 ejemplos nada más para no gastar el tiempo en el tema de las alteraciones. El texto famoso de la primera carta de Juan, Juan 1, 5 y 7, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Este texto está en el Códex de Alejandría del quinto siglo, no está en el Códex Sinaiticos ni Vaticanos, que son del cuarto siglo. Y ahora muchas Biblias lo tienen. Fue agregado en el texto Septos por Erasmus en el siglo XV. Y no está en las 3 primeras ediciones de la Vulgata, está más tarde en el séptimo siglo. Así, una de muchas alteraciones. Otra cosa, la palabra ungénito que está en Juan 1:18 no está en el Códex Sinaiticos ni Vaticanos, pero está en el Códex de Alejandría. Pues son 2 ejemplos de muchos. Si más tarde quieres hacer un debate sobre las alteraciones, lo mostrará. El Corán dice que hay que creer en el Evangelio de Jesús. Ahora muéstrame el Evangelio de Jesús y enseguida te convertirás al Islam. Pero no está. Son 4 evangelios. Y dice también que el Evangelio y la Torá son alterados. Y el Corán fue revelado, conservado por Dios para corregir lo que alteraron los hombres, con todo respeto, y la iglesia y los teólogos en las Biblias. El hecho de quién cambió el Evangelio o la Torá o la Biblia generalmente, no es lógico que me preguntes quién o cómo o cuándo, porque por ejemplo, si tú ves un asesinato y tú me dices, no voy a creer que este hombre asesinado es muerto hasta que me traigas el asesino. El hombre está muerto. Pues quién cambió no es mi problema, pero el cambio está, la prueba está. Una simple lectura del texto, un poco de estudio a la crítica textual, como he dado 2 ejemplos ahora, muestran que la Biblia está alterada. Además, ahora hay 2 evangelios, hay 2 Biblias, Biblia católica, Biblia evangélica. Una Biblia tiene 63 libros, otro tiene 66. ¿Cuál está correcto? Bueno, es un tema muy largo y si vamos a hablar en esto, vamos a gastar muchísimo tiempo y todo lleva a lo mismo. Más tarde, a lo mejor, si quieres, hacemos un debate más amplio en ese tema, pero he dado lo suficiente de pruebas temporalmente hasta que tengamos, inshallah, si Dios quiere, otro ejemplo. Ahora volvemos al tema del debate. El profeta esperado, como Dios dijo a Moisés en el versículo 18, yo levantaré un profeta como tú entre sus hermanos. En el versículo 18 dice entre sus hermanos. En el versículo 15 dice entre de vosotros. Ahora, ¿qué creemos? Aquí hay otra alteración. ¿Cuál es el correcto? ¿El versículo 15 que ustedes usan o el versículo 18 que usan los musulmanes? Los musulmanes dicen que es el versículo 18 entre sus hermanos. Y claramente Jesús era un hijo de Israel, era de la tribu de Judas, hijo de David. El texto habla los hijos de Israel y los únicos hijos de Israel según la Biblia misma son los árabes, porque sabemos que Abraham tuvo a Isaac y Ismael. De Isaac llegó Jacob y de Ismael llegó Muhammad. Vuestros únicos hermanos de Israel según la Biblia, según la historia y la realidad son los árabes. Ahora, otro punto muy importante. Ustedes dicen, no sé, no te pregunté si eres católico, pero me imagino que eres católico o protestante, da igual. Los católicos y los protestantes creen que Jesús es Dios. El texto habla de un profeta. Y lógicamente no puede ser Dios y profeta, porque será un profeta, un Dios de sí mismo, un profeta de sí mismo. Ahora tienes que identificarte, ¿Jesús es profeta o Dios? Porque el texto habla de un profeta. Si estás creyendo que Jesús es un profeta de Dios, esto lleva a otro camino, a un caos doctrinal y inquietud mental y lógica tremenda.
La segunda prueba, el texto está mencionado en dos formas en la prédica de Pedro, en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, que son discípulos de Pablo. Está también escrito o mencionado en la, el testimonio de Esteban. Y los dos hablaron de un profeta entre los hermanos. Pues Esteban y Pedro en el libro de Lucas hablaron, en el libro de Lucas, de Hechos, que escrito por Lucas, hablaron de un profeta entre sus hermanos. Hablaron del versículo 18 de Deuteronomio, no hablaron del versículo 15 que usan los cristianos. El tercer punto o el cuarto punto, no sé, Dios dijo a Moisés, levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pues es un profeta, como tú. Ahora vamos a ver las diferencias y las semejanzas entre los tres, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz de Allah sea con los tres y con todos los nobles profetas. Un profeta como tú, como Moisés. Ahora, Jesús nació de una forma milagrosa. Según los cristianos es hijo de Dios y según los musulmanes es hijo de María que nació milagrosamente de Dios con el poder absoluto de Dios, sin padre humano como Dios quería a Adán. Pues el nacimiento de Jesús es diferente. Nació de la Virgen María, es hijo de Dios según ustedes, es hijo de María, hijo del hombre según lo que creen los musulmanes. El segundo punto, Moisés y Muhammad nacieron de la misma forma, nacieron de forma normal, de dos padres. Pues el nacimiento es diferente, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, la vida de Muhammad y Jesús y Moisés es diferente. Jesús recibió la revelación a los 30 años, y según ustedes fue entregado a morir en la cruz y subió al cielo. Está vivo ahora. También nosotros queremos que está vivo. Pues Jesús está vivo según los cristianos y según los musulmanes. Pero Muhammad y Moisés, ambos recibieron la revelación casi a la misma edad, a los 40 años. Y ambos tenían que luchar contra sus enemigos, contra los que rechazaron sus mensajes. Y ambos fueron perseguidos por sus enemigos. Muhammad fue perseguido por los ateos en la Meca y Moisés fue perseguido por el faraón y su gente cuando mató a un egipcio. Ambos tenían que emigrar. Moisés emigró a Midian cuando mató a un egipcio y se quedó allá algún tiempo y se casó con la hija del hombre bueno y volvió otra vez de Midian a Egipto para soltar a los israelitas. Y también el profeta Muhammad tiene que emigrar de Meca a Medina, otra ciudad está en Arabia Saudita, por la persecución de los ateos. Y después de alguna lucha, Moisés, después de una lucha contra el faraón, salió con una orden de Dios y pasó por el Mar Rojo, y Dios le salvó y acabó con sus enemigos. También el profeta Muhammad, después de 10 años en la Medina luchando contra los de la Meca, conquistó la Meca y acabó, o mejor dicho, hizo una reconciliación, una alianza, y todos los ateos de la Meca terminaron abrazando el Islam y Dios dio la victoria a Muhammad sobre sus enemigos, como dio la victoria a Moisés sobre el faraón y su gente, los ateos, entre comillas. Pues también la muerte de Muhammad y Moisés es muy parecida. Los dos murieron como cualquier dos mortales, murieron y se enterraron en la tierra, pero Jesús está vivo todavía en el cielo como se les cree. Resumiendo todo esto, el texto habla de un profeta y Jesús, según ustedes, es un Dios, y es imposible, lógicamente, ni mentalmente, ni bíblicamente, que sea un Dios y profeta al mismo tiempo. El segundo punto habla entre sus hermanos. El versículo 18, eso está confirmado en dos lugares en el Nuevo Testamento, en la prédica de Pedro y en el discurso de Esteban. Ellos hablaban de esto después de la subida de Jesús, que estaban hablando que un profeta que todavía los esperaba. Jesús ya estaba en el cielo. Este profeta, ellos lo hablaban y Jesús estaba en el cielo ya. Esto está en el libro de Hechos, está escrito, creo que en el año 75 o algo así. Jesús había subido al cielo. Están hablando todavía de un profeta esperado. El tercer punto habla de un profeta como Moisés, y Jesús es diferente de Moisés. El cuarto punto, hay otras, porque la Biblia explica la Biblia, como el Corán explica el Corán. Hay otras referencias claras que este profeta es imposible que sea Jesús. Por ejemplo, Jesús en la famosa parábola que dio a los judíos,
la parábola de la viña. Está en el Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos. Cuando, en resumen, para la gente que tenga poca lectura en la Biblia, había un hombre que envió a unos labradores, arrendó la viña a unos labradores y se fue de viaje, y cada vez que enviaba a alguien para matar, para recibir los frutos de la viña, los labradores lo mataban, incluso mataban al hijo. Y Jesús dijo a los israelitas que cómo tiene que portar el hombre de la viña con los labradores que mataban. ¿Estás conmigo? Que mataban a los labradores. Y los israelitas dijeron, tiene que darles un castigo muy duro y arrendar la viña a otros labradores que dan los frutos. Jesús dijo, para decirles que vosotros no merecéis que el reinado y la profecía se quedasen en vosotros, dijo, nunca leísteis en las escrituras que la piedra que han descartado y rechazado los constructores, esta piedra seguramente, según los teólogos cristianos y musulmanes, es Ismael, cuando sacaron a Ismael y su descendencia de no heredar la profecía y mantenerla entre los hijos de Isaac. Esta piedra, en piedra angular, se convirtió. La piedra angular seguramente es Muhammad, porque el único profeta descendiente de Ismael es Muhammad. Y es maravilloso a nuestros ojos. Así, Muhammad es maravilloso a los ojos de Jesús. Así, Muhammad habla de un profeta que vendrá de la descendencia de Ismael. Y cuando los judíos se dieron cuenta que estaba hablando de ellos, al final del pasaje es muy largo, dijo, y se dieron cuenta que hablaba de ellos y querían detenerlo. Pero los israelíes tenían miedo a la gente porque toda la gente lo tenía como profeta. Aquí otro punto, otro tema diferente. Todo el mundo tenía a Jesús como profeta y los israelíes no querían matar a Jesús ni detenerlo porque tenían miedo al pueblo que creía en Jesús como profeta. Y en Isaías 42 habla de un profeta de los descendientes de Kedar y Sidar. Sidar es, según la Biblia, es uno de los hijos de Ismael, una profecía de Arabia. Creo que es la prueba más tajante, una profecía de la tierra que habitó Sidar. Y un nuevo cántico de la montaña de Sila. Sila también es el nombre, geográficamente se puede averiguarlo, el nombre de una montaña que está en Arabia Saudita. Pues habla de hijos de Sidar, la tierra que habitó Sedar, y históricamente y bíblicamente Sedar estaba en Arabia Saudita, no estaba en Jerusalén, y es hijo de Ismael según la Biblia, y habla de un nuevo cántico de Sila, Sila, una montaña que está en Arabia Saudita. Que yo no sé que se he pasado el tiempo, pero ya casi he terminado. Y Te creo queda que un minuto con 30 segundos. ya terminé. Me basta eso. Excelente, excelente, muchas gracias. ¿Qué Disculpa te... si hay un fallo en mi lengua porque soy egipcio, mi lengua nativa no es el español, pues disculpa si hubo un error lingüístico o algo, pero No, 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 espero que me tranquilo, entiendan. tranquilo. ¿Qué te gustaría ahora? ¿Seguir con 10 minutos de respuesta o diálogo directo? Diálogo directo. Tú preguntas y yo respondo, o al contrario, da igual. Tú Ya, haces una pregunta y yo hago la otra. ya, excelente. Excelente, pero déjame, me podrías dejar un poquitito, dar como unas aclaraciones de algunas cosas que dijiste, después tú respondes a lo que yo Bueno, si tú diga. vas a aclarar, yo también tengo que aclarar. Por eso te digo, dame unos 5 minutitos, no tengo problema. En Ok. 5 minutitos lo puedo aclarar. Déjame poner el tiempo. Ya. El caso de Primera de Juan 5:7 y de Juan 1:18 creo que está más gastado que la misma crítica textual. Todos sabemos que Primera de Juan 5:7 no pertenece al texto original de Juan. Cualquier persona de la crítica textual lo sabe. Y esa afirmación de que toda la Biblia lo tienen es falso, porque yo ocupo la Biblia textual número 4, la cual viene directamente desde el griego y no lo tiene. Primera de Juan 1:18, la palabra unigénito por supuesto que no está, ya que el texto, la versión más confiable dice, eh, Dios el que está en el seno del Padre. Esa es la versión más antigua que hay del texto, y esa es la versión que al cristiano le conviene más. Por ende, démosle la gracia a la crítica textual con respecto a ese texto. Con respecto a lo de Jesús tuvo 30 años, me parece una inconsistencia total, ya que Jesús nace en tiempo de Herodes el Grande, y Herodes el Grande muere en el 4 antes de Cristo.
Por ende, la persona cristiana que quiera decir que Jesús muere a los 33 años está desviándose totalmente de lo que es la historia. Jesús muere con más de 40 años, así que ese tema, ese punto de la comparación entre Mahoma, Moisés y Jesús, 30 años, es una ida de olla, ya que Jesús muere en el 33 aproximadamente, o quizá en el 30, no sabemos con ciencia cierta, pero muere con más de 40 años, ya que nace en tiempos de Herodes el Grande y Herodes el Grande muere en el 4 antes de Cristo, así que creo que eso es una aseveración no tan directa. El punto con respecto a Hechos, no sé qué versículo dabas con respecto a Esteban, me gustaría que lo dieras, y con respecto a Pedro, Eh, en la predicación, ya que Espera que te el doy ahora, texto, ahora mismo para que, por para favor, no, para acabar con este cuento. el texto que había dado yo, que era de Hechos 3 y leí del Hechos 3, 23, 22 y 23, 23. ya, Hechos, ese es el que leí yo, ese es el texto que bueno, había dado está yo, hablando en del la profeta de predicación, Arabia. El es, profeta, déjame leer el texto. El texto yo no lo leí completo, ya que lo di por sentado el hecho de que habla de Jesús, pero lo leeré literalmente. Este es el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Yo empecé a leer desde el versículo 22 en adelante, pero cualquiera vaya dos versículos antes al versículo 20. Y en el versículo 20 dice de que Jesucristo es el que fue anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que Dios habló por medio de la boca de sus profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo, bla, 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 es lo que había leído yo. El texto dice literalmente que Pedro se está refiriendo a Jesús, no a un profeta X, no a cualquier, sino que lo dice dos versículos antes. O sea, el texto está literalmente ahí. Y con respecto al tema de las variantes en la Biblia, etcétera, no me gustaría meterme ahí porque yo sé, no es tema de hoy día también, pero yo también he hablado con distintos grupos de musulmanes que también, al menos teniendo el mismo Corán, lo interpretan de manera distinta. Algunas personas interpretan el Corán de una manera, otros lo interpretan de otra manera, y por ejemplo los cristianos y los protestantes, al menos que son los casos que nombraste, tienen una misma Biblia en sí y la interpretan de distintas maneras. La interpretación es distinta. Y en el islamismo también pasa lo mismo, incluso hay algunos según hicieron una rama que se llama la rama del Islam. Hay 7 tipos de islamismos. Hay, dependiendo de las críticas, dependiendo de las creencias, y eso es un tema. Lo otro que dijiste con respecto de si Jesús era un profeta o Dios, realmente no estamos discutiendo eso aquí, ya que si es que queremos discutir si es que Jesús es Dios, hubiera dado argumentos donde Jesús dice explícitamente que es Dios, pero no los di. Sino que yo creo, y la mayoría de historiadores cree esto, sean confesionales o no, judíos, historiadores escépticos, ateos, agnósticos, todos ellos creen que Jesús de Nazaret fue un profeta apocalíptico. No es solamente algo que yo crea, sino que es casi un consenso dentro de la investigación académica. Jesús es un profeta apocalíptico con tendencias mesiánicas. Entonces, realmente, si es que puede ser profeta y Dios a la vez, o si puede ser solamente Dios y no profeta, creo que es tema para otra ocasión. Y la última pregunta, que ya me quedan 30 segundos, la pregunta es, ¿con qué criterio puedes decir que ese versículo de Hechos 3:20, donde dice explícitamente que el profeta es Jesús, cómo puedes deducir que ese texto ha sido interpolado o ha sido transgiversado por medio de los cristianos? ¿Qué criterios históricos utilizas tú para deducir eso? Aparte de sacarlo del Corán. Y me quedan 3 segundos, así que mi tiempo lo concluyo. Ya, te voy a dar también los mismos 5 minutos y después hacemos un diálogo directo de pregunta y respuesta. bueno, el hecho de que yo he dicho que Jesús es un profeta o Dios para ustedes no es para cambiar el tema, es para aclarar la profecía, porque la profecía habla de un profeta y ustedes creen que Dios, que Jesús es un Dios. Y es imposible, lógicamente, porque no es cuestión solamente de leer todo, de leer este que hay un principio bíblico que dice, prueba todas las cosas y guarda solamente lo que es bueno. Pues en el poder de la mente nadie puede ser salvo. Pues, pues cuando lo he preguntado a ustedes, ¿es profeta o Dios? Es para aclarar el tema porque la profecía habla de un profeta, no de un Dios. El segundo punto en cuanto a, tú mismo has dicho,
que hay alteraciones y que hay versión más correcta, versión menos correcta, pues hay varias versiones. En el Islam no pasa lo mismo como has dicho. En el Islam no hay dos Coranes, no hay ninguna letra de cambio entre dos Coranes. Malinterpretar las palabras de Dios es otra cosa, porque esto depende de los fines de cada persona. Pero el texto del Corán es conservado sin ningún cambio y no hay dos textos de ningún Corán. El otro punto solamente son dos sectas islámicas sunitas, que son 92% del mundo, y chiitas. Pues no son seis sectas de nada, son dos sectas. 92% sunitas y chiitas 8% más o menos. Y ambos tienen el mismo Corán sin ninguna cambio, ningún acento de cambio. Interpretar mal o bien, eso depende de los fines de cada persona, el entendimiento de cada persona, la falta del estudio. Pero como el texto es único entre todos los musulmanes del mundo, esto es muy fácil averiguarlo porque hay copias del Corán del primer siglo, están en el Museo de Estambul y en Inglaterra. Otro punto, tú me dijiste en Hechos 3, 18, 19 y 20 hasta 22. Y tú dijiste, él envió a Jesús. El mismo Dios envió a Jesús y más tarde envió a Mohammed. ¿Cuál es el problema de enviar dos profetas? Porque más tarde, mira, el texto 21, aquí en el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todos. Dice que este profeta vendrá mientras Jesús está en el cielo. El texto 20 dice, y él envió a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros. Aquí en el cielo debe recibir hasta el día de la restauración. Cuando Pedro habló, cuando Pedro habló en Jesús estaba en el cielo. Y mientras Jesús está en el cielo, Dios envió a Mohammed. ¿Cuál es el problema de enviar dos profetas? Además, hay una palabra muy clara. Dios levantará. Según los cristianos, Jesús es eterno. Estuvo Dios y Jesús, según las creencias de los cristianos. Levantará significa que Dios elegirá a una persona entre muchos y lo levantará, lo designará como profeta. Pero Jesús es eterno, no se elige, porque estaba con Dios y nadie. ¿Cómo se elige si nadie estaba con él? Levantará. Y como les he dicho, el tema principal dice entre sus hermanos. Y los únicos hermanos son los árabes, y Jesús es descendiente de Israel. El tema de cuando Jesús recibió la revelación, cuando tiene 30 años o 40 años, es un tema lateral. Pero según los teólogos cristianos mismos, son los que nos dijeron que Jesús tenía 30 años. A nosotros da igual porque son cosas laterales. Lo más importante, el mensaje. Lo más importante, el camino a Dios. Pero no quiero meterme en nuestro tema lateral como 30 años o 40 años, la época de Herodes, 4 años. Son datos no importantes para mí. Además, no hay tiempo para discutir los puntos laterales. ¿Qué más me dijiste? Un minuto. Bueno, ya me es suficiente. No me hace falta más tiempo. Excelente. Excelente. Muchas gracias, amigo. Partamos entonces Con con un gusto. tema de pregunta y respuesta. Ojalá que tratemos de responderlo como lo más conciso posible, Ok. para que no lo alarguemos en la respuesta y que pueda haber un diálogo más directo. Mira, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Tú sabes que se ha hecho crítica textual sobre el Corán? Yo Y sí, cuáles son las investigaciones que se han deducido a partir de esta crítica? bueno, ¿estás haciendo un debate general o un tema concreto? Ujú. Sí, Bueno, mi pregunta para ti, ¿tú estás haciendo, pero por ejemplo, tú citaste Isaías 42 y el debate es con Deuteronomio 18. Déjame, aunque sea bueno, un puntito para era en el poder tiempo, hablar ya, sobre era en eso. el tiempo, mira, amigo, era en el tiempo dedicado para mí los 15 minutos y como he dicho, la Biblia explica la Biblia, el Corán explica el Corán. No puedes tomar un texto, una cosa confirma la otra o niega la otra. Ahora, dime, ¿quieres hacer un debate abierto en todo? Tú haces lo que quieras de preguntas, no tengo problemas, pero para saber nada más. Y yo hago lo que quiero de preguntas, Sí, ok, por ¿y supuesto. cuánto tiempo y cuántas preguntas? Hagamos unas 4 preguntitas cada uno para que Ok, vayamos en pensando. cualquier tema, en Sí, sí. cualquier punto, ¿sí? Ujú. Ok, Sí, ningún problema. empiezo. Ojalá que se vayan centrando más o menos en lo que hablamos. Es que, por ejemplo, cuando tú dijiste el tema de las variantes,
como si es que fuera algo tan peligroso, tan peliagudo. ¿Sabes cuál es la conclusión de las variantes del cristianismo? Al menos de la crítica textual con respecto al Nuevo Testamento, que es un 95% puro. O sea, el texto 95% es auténtico y que no tiene variantes. Y ese 5% restante son variantes de ortografía, son variantes de cambios de palabras, son variantes de que se pone un sinónimo en vez de la palabra que había en otro manuscrito, etcétera, etcétera. Pero eso también pasa en el Corán. Por eso te pregunto si es que ustedes ¿cómo se llama? En algún momento saben que ahí también existe la crítica textual en el Corán. Pero es solamente como un dato curioso para preguntar si es que la conoces. Bueno, para responderte, yo hablo con pruebas. Yo, por ejemplo, he dado dos ejemplos de las alteraciones, como la primera carta de Juan 5, 1:5-7 y la palabra ungénito que está en Juan 1:18. Tú hablas en general, pero sin dar ejemplos. ¿Doy Ahora ejemplo? muéstrame una sola alteración coránica. Ese es el primer punto. El segundo punto, tú ahora acabaste de decir que casi 95% de la Biblia es correcto. Aunque no esté contigo, no es correcto, y más tarde te puedo dar miles, sin exagerar, miles de alteraciones y contradicciones. Aunque no es correcto, pero el hecho de que hay 5% que no es palabra de Dios, esto significa que la Biblia no es confiable, porque 5% da algo como la doctrina. Según la doctrina del hombre, será su vida eterna en el paraíso eterno o el infierno eterno. Pues tiene que ser un libro confiable 100%, no hay ninguna duda, ninguna contradicción, ninguna falla. Si quieres te doy otro ejemplo para que sepas y descubra la gente los juegos. Todo el mundo dice que Jesús es la encarnación de Dios y cuenta con el famoso versículo que está en Timoteo, creo, y no cabe duda que grande es el misterio de la piedad. Jesucristo o Dios habitó en Jesucristo. Y todo este versículo, toda esta doctrina está basada por una raya pequeña, porque según el texto original, según los manuscritos, el que habitó en el cuerpo es el secreto de la piedad, no es Dios. Pero la palabra el que y la palabra Dios en griego se escriben de una forma muy parecida. Solamente se pone una raya en la palabra Dios y la diferencia sobre qué. Pues es en las Biblias broncovista creció una raya en la palabra Dios y la cambió, la palabra que la cambió en Dios. El que habita en el cuerpo, en el texto original, esto tú sabes. El que habita en el cuerpo es el secreto de la vida. En las Biblias actuales, incluso después de encontrar la alteración según la crítica textual, dicen, y no cabe duda que grande es el misterio de la piedad, Dios habitó en el cuerpo. El que habita en el cuerpo es el secreto de la piedad. Mira por una raya, cambia la doctrina de la gente y lo lleva del paraíso al infierno, de la incredulidad al, a la fe correcta. Bueno, como les Dale, dije, dale hay tu pregunta. muchísimas... Ujú. diga. Dale nomás, Ahora tu yo pregunta. Sí, solamente ahora te respondí, no pregunté. Yo respondí. Yo te por he eso te respondido digo. nada más. Sí, sí, por eso te Ahora, digo. ¿quieres que te pregunto? Sí, sí, pues vamos así una y una. Creo que los mejores que recibían y sabían la sana doctrina son los que recibían de Jesús. Quiero decir, la primera generación de los discípulos, porque recibían directamente de Jesús. Ahora, todos los discípulos, todos creían que Jesús era un profeta. Por ejemplo, te doy solamente dos ejemplos para que el tiempo no sea demasiado largo. Pedro, según él, según ustedes, Pedro es el constructor de la Iglesia Católica. Pedro dijo en Hechos 2:22, hombres israelitas, escuchan estas palabras. Jesús el Nazareno, hombre enviado por Dios y hizo milagros, maravillas entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Pues está diciendo que Jesús fue un hombre, no Dios, enviado, pues hay un enviador enviado, y que las obras, milagros y maravillas eran obras que hizo Dios en la mano de Jesús. Como Jesús dijo, nada hago por mi cuenta. Como siempre, Dios apoyaba a los profetas por milagros. Apoyó a Moisés por pegar el mar, apoyó a Elías y Eliseo por darles el poder de resucitar muertos. Eso está en la Biblia. Todos los profetas hacían milagros, pero nada, o nadie Dios hacía o pretendió hacer algo por su propia cuenta. Jesús dijo, nada, hago por mi cuenta. Y Jesús dijo,
no hago la voluntad mía, pero la voluntad de mi Padre. Y otro ejemplo, también de los discípulos, no hablo de la gente coloquial. Los dos discípulos que estaban yendo hacia Emmaús después de la supuesta muerte de Jesús en la cruz. Y Jesús salió a ellos disfrazado para que no lo conocieran. Y Jesús les preguntó, ¿por qué estáis muy tristes? Le dijeron, Jesús el Nazareno, que era hombre, profeta, poderoso en palabra y obra ante Dios. Los dos discípulos, después de la subida de Jesús, creían que era un profeta poderoso en obra y palabra ante Dios. Pero como los sacerdotes lo entregaron a la muerte, nosotros somos tristes, porque otro punto muy diferente, esperábamos la salvación en él, pues la salvación era en salvarlos de los enemigos, y con su muerte supuesta, ellos perdieron la salvación. Aquí en este versículo, ellos niegan la divinidad de Jesús y niegan su muerte por la gente, porque el sentido de la salvación era sentido de salvación del pueblo de Israel de sus enemigos, no de los pecados, del pecado original, como inventó Pablo este concepto cristiano bastante. Esto es de la boca de dos discípulos de Jesús y antes de la boca de Pedro. Y Jesús mismo dijo, pero ahora procuráis matarme, un hombre que les habló la verdad que oyó de Dios. Lo hizo esto Abraham, está hablando como un profeta, como Abraham que recibió la palabra de Dios. Y dijo en otra cita muy famosa, yo fui enviado solamente a las ovejas de la casa de Israel. Y dijo, ni una letra, ni una jota se cambiará hasta que caigan los cielos y hasta que vaya la tierra. Pues él dijo, ni una jota, ni una letra se cambiará. La gente habla siempre del nuevo pacto, la nueva alianza. ¿Dónde está la nueva alianza? Que es el hombre mismo, antes de subir, dijo, ni una jota, ni una letra se cambiará. Y dijo, enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No La dijo nunca que pregunta fue es, enviado a toda la humanidad. ujú, No terminé. Ahora espero tu respuesta. pero ¿cuál es la pregunta? Porque, La pregunta que toda la gente creía que Jesús era un profeta, es decir, que era un Dios. ¿Cuál es la base desde lo que dijeron los discípulos y Jesús? ¿por qué los discípulos creían que Jesús era Dios? Porque creían que era un profeta, o sea, tú mismo diste los argumentos, estamos de acuerdo. Yo mostré que ellos creían que era un profeta, no Dios. Ya, tengo que demostrarte que ellos Como creían dijo que Pedro Jesús y era como dijeron Dios. los discípulos, bien, ¿Tú quieres que yo te dé los versículos donde ellos creen que Jesús es Dios? dame un solo versículo y me bastará. Uno solo, pero de los discípulos. Juan 1.1, uno de los discípulos pilares del cristianismo. Juan 1.1 dice lo siguiente, te lo leo textual. Incluso Juan En el 1.1, principio era el verbo. Juan era uno de los discípulos pilares del cristianismo según el ¿Respondo libro o de no? Hechos. ¿Quieres que respondo? El Ok. versículo dice, en Dímelo, el bueno. principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Ah, Dios. Y el, bueno, y el versículo bueno. 1.14 dice, el aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Según leemos el contexto, se está refiriendo netamente a Jesús, un discípulo original. Ahora, ¿respondo o vas a decir algo más? No, puedo darte, que me dijiste un solo versículo, po, o puedo dar Bueno, más. bueno. ¿Respondo uno por uno? Ya a ver, ¿Qué te parece? ¿cuál es el problema con respecto a este versículo? Bueno, el versículo 1 de uno le dijo Juan el evangelista. Y todos sabemos que quien escribió el Evangelio de Juan no es Juan el discípulo, porque este libro fue escrito en el año entre el 98 hasta 105. Y Juan el discípulo era un pobre pescador, a lo mejor había muerto, no vivió tanto tiempo. Además, el estilo literario del libro de Juan no conviene a un pobre pescador. Pues seguramente, según la gran mayoría de los teólogos cristianos, este evangelio lo escribió Juan. Además, este versículo no está en los tres evangelios anteriores, que son más antiguos. Algo muy básico debe estar. El tercer punto, en el principio era el verbo, en el texto griego, amigo, el verbo era un Dios, no Dios. No está el artículo de definición. Te lo mandaré en privado, porque ahora no tengo manera para... Yo estudié griego, koiné, tengo estudios con respecto al griego koiné, estudio las variantes textuales del griego koiné y estudio los manuscritos directos. El, Bueno, el artículo, el artículo, el último theos no tiene artículo. Eso es mentira. Incluso nosotros tuvimos hace más de una semana a un experto en gramática griega aquí y estuvimos hablando sobre justo Juan 1.1.
Dios nos explicó desde el griego literal, leyéndolo literalmente, palabra por palabra, y el tercer teos de la tercera premisa de Juan 1.1 no tiene artículo. Eso no es así, por ende no puede decir un Dios. El manuscrito al menos el griego no lo tiene. Segundo, Juan no era un simple pescador. Eso es una tergiversación, ya que Juan, el discípulo amado, en su mismo texto, en Juan 18:15, dice que Juan mismo conocía al sumo sacerdote. Eso ya te da un indicio ya de qué tipo de persona es Juan, ya que no cualquier persona conoce al sumo sacerdote en turno. Segundo, los mismos textos de los evangelios sinópticos dicen que Juan tenía personas que eran encargadas a su haber. Eso quiere decir que Juan tenía personas que trabajaban para él. No era un simple pescador, según como tú estás tratando de decir. Las pesca de... Nosotros no podemos llegar a esa deducción, sino que eso es una tergiversación de los textos. Quizás puede ser un malentendido, yo no voy a eso, pero los textos dicen que conocía al sumo sacerdote. La persona que conociera al sumo sacerdote al menos tenía que tener estudios básicos o estudios de interpretación midraica. Eso está en el Talmud judío. Segundo, dice de que literalmente el hecho de que ¿cómo se llama esto? Tuviera trabajadores a su haber en su pescadería, quiere decir que no era una persona pescadora común y corriente, sino que era una persona que tenía al menos poder dentro y tenía más encima un puesto de trabajo. Y finalmente el hecho de que mencioné este texto, porque este texto es uno de los más rápidos posible al hecho de citarlo, ya que si tú, por ejemplo, me dieras tiempo, te podría dar al menos 100 textos de los mismos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que Marcos sería el primero según fue escrito, según la mayoría de eruditos, y en Marcos hay muchas cosas donde se menciona que Jesús es Dios, el mismo concepto del Hijo del Hombre, citando Daniel 7, una figura divina, el hecho cuando él menciona de que él es... Amigo, tú saliste de la pregunta. Yo pedí un dicho de uno de los discípulos de Jesús, no del autor del libro de Juan, que no es Juan el pescador. Y tú me dijiste que tú entiendes ¿Cómo, la lengua cómo griega sabes, y, cómo sabes que quién escribió cada evangelio? Porque yo no lo sé. tú puedes, bueno, pues tu problema te tienes que buscar. Como musulmán ¿Qué sabe quién fuente, escribió los libros. qué fuente estás utilizando Bueno, tú? señor, puede buscar usted quién escribió el libro de Juan y no Con- saldrá Juan el discípulo. Es cua- otro Juan ¿Cuál es desconocido. la Ni evidencia de siquiera eso? saben, ni siquiera los tiros cristianos. ¿Cuál es la Y mira, tú evidencia? entiendes griego, aquí está el verbo este texto en griego, la gente que entiende griego. La palabra de Dios ¿Cuál se es? escribe así. Estoy- Aquí está el texto, lee, usted sabe griego, ¿sí? Deja que la gente lea. Es un ese no es el Dios, texto. es el texto. Ese no es Juan El 1.1. texto de Juan 1:1. No, porque Lea. no tiene el artículo. Ahí tú agregaste el artículo. La gente que te escucha y te ve pueden sacar una fotocopia de esto y saldrá el texto como está Ese en no es griego. el texto. Es el Porque ahí tú texto. agregaste el artículo. El texto no tiene el artículo. Tú quieres poner un artículo a la gente de tu parte, ponlo, pero Incluso ese es un documento que hiciste aquí tú. está el texto. Muéstrame un manuscrito del libro de Juan donde tenga el artículo. Ese es un texto que escribiste tú, cosa que respeto. Pero yo te digo, muéstrame un manuscrito Yo de no escribí Juan nada, yo que te lo tenga el mostré, artículo. pero tú no quieres ver este problema. Es Es tu que problema. yo ya estudié eso, yo ya tuve que pasar mis materias ya No con respecto a estudiaste, pero eso, no no, estudiaste, el bueno, manuscrito aquí no está, tiene el artículo. mira, aquí está El manuscrito, es Word. el No manuscrito. escribí nada, es Word, es Word, ¿sabes? Es Word, el primer versículo. Lo copio, lo hago más grande, dice un Dios, no Dios. ¿Dónde está el artículo? No está. Es que te estoy pidiendo un manuscrito de Juan, para que lo veamos al Bueno, tiro. tú no quieres ver. Además, tú dijiste el verbo está hecho. ¿Quién lo hizo? No dije el verbo está hecho, dije el verbo fue hecho carne. Fue hecho. ¿Quién lo hizo? Es una forma de decir que nació. Nació. Dios no nace. Dios es quien crió. Dios no nace. Es algo muy lógico. ¿Pero eso qué tiene que Que ver? Dios no nace. Bueno, Dios no nace. Y Pero eso, además no nace de una mortal.
pero ¿qué tiene que ver eso con Amigo, respecto tranquilo que al... no, yo no busco ganarte, yo busco aclararte la verdad con amor. que, Al final vamos a pero, morir todos y vamos a estar ante Dios. Además dice, pero eso qué tiene que primero ver cuento, con respecto a lo que cree Juan? en el libro de Génesis dices, como Dios creó los cielos, se dirigió a los cielos y los dijo, sean cielos, y fueron cielos. Se dirigió a la tierra y dijo, sea una tierra, y fue una tierra. Se dirigió a Adán y le dijo, sea un hombre sin padres, y crió a Adán. Del mismo modo, el verbo es ser. Se dirigió a la Virgen María y dijo que sea un hijo de tu vientre sin padre humano. Jesús, como nació de una forma milagrosa, como Dios crió a Adán, pues el verbo es ser, de ser. Cuando Dios quiere decir algo, cuando quiere crear algo, solamente le dice sé y es. Así es el verbo, es sé, según la Biblia, como Dios creó todo. Incluso a Adán, los cielos, la tierra, se dirigió al mar y dijo, sea un mar, se dirigió a la tierra, sea una tierra, a la montaña, sea una montaña, a Adán, sea un hombre, y fue un hombre. Así siempre. La diferencia sería, y yo creo que la diferencia más notable sería, que los mismos cristianos creen que Jesús no realmente fue creado dentro de su concepción virginal, sino que ya existía desde antes. E incluso, en la Tanaj judía, en Miqueas 5:2, dice que el Mesías es eterno, por ende no tiene creación, no tiene ni principio ni fin. Isaías 9:6 también dice lo mismo, que el Mesías es Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, etcétera, etcétera. Por ende, el hecho de decirme eso no creo que vaya como al caso. Tú, por ejemplo, me dijiste el hecho de que un discípulo original mencione eso. Yo te dije Juan 1:1. Ahora, Juan si quieres, 1 no es de Juan, no es si Juan quieres, el si quieres te puedo yo amigo. mostrar, Tus si quieres, tus si, amigos saben que quien escribió este si, evangelio no es Juan el discípulo. eh, y Si te tú lo pedí la sabes, es tu evidencia, problema. y te pedí la evidencia. ¿Cómo sabes tú que Juan fue el que escribió? No fue Juan Bautista, es algo lo conoce cualquier ¿Dó- estudiante de la de Biblia, dónde sabe que quien sacas eso? escribió el evangelio de Juan y por qué no están los otros tres evangelios. Y tú me De dijiste dónde ahora sacaste que eso? Jesús nació. No, pero la Jesús pregunta es ¿de nació dónde aquí, sacaste tú eso? de mis estudios ¿De quién? ¿Qué de texto. historiador ha dicho eso? De muchísimos. Más tarde a lo mejor te he privado porque no hay tiempo para todo esto. Yo te pregunto por lo menos de Pero dónde sacaste esa hay fuente. cosas fijas que se saben. Yo no estoy hablando con un cristiano ordinario de la calle. Pues hay cosas acordadas. Quien escribió el libro de Juan es alguien desconocido. Ni siquiera saben cómo se llama su apellido. Ya, miren, yo Y voy a dar la tus respuesta. amigos que escuchan ahora lo saben. Yo voy a dar la respuesta ya que mi hermano no quiere darla. La forma en la que él dice esta deducción es sacado de Papías de Irápoli, uno de los primeros textos cristianos que está en Eusebio de Cesarea, pero Papías de Irápoli realmente no es peso como para decir que hay dos Juans, sino que este texto no tiene una validez total, sino que es un texto más o menos variante. Pero de ahí es de donde sacas tú tu deducción de las palabras de Papías. Y en realidad ningún historiador serio duda de que uno de los discípulos de Jesús, que sea al menos uno de los primeros, haya escrito el Evangelio de Juan. Pero mi punto no es ese, mi punto es el siguiente, y es el punto, volvamos al punto del debate, que sería el hecho de, por ejemplo, en algún momento mencionaste las similitudes entre Mahoma y Moisés. ¿Y qué hacemos, Sí. por ejemplo, con las similitudes que hay entre Moisés y Jesús? Porque ese tipo de argumentación también se puede hacer a la inversa. Yo podría decir que Por qué comparas Jesús con Moisés si uno es Dios, otro es un hombre? ¿Dios eh, se compara con hombre? aquí no estamos hablando sobre si Jesús es Dios o no. Nosotros estamos hablando Un, sobre, tú un por punto ejemplo, básico, amigo. tu, tu Porque argumentación, bueno, eso tu, tu argumen- el versículo está hablando de un profeta, entre sus hermanos. exactamente. Y tu argumentación Amigo, fue, si quieres considerarte ganando el debate, ya ganaste el debate. Pero yo no busco ganar el debate. no, si a Mira, mí me da cualquier lo, persona a mí que me da lo oye mismo. Yo encuentra quiero que que la tus gente argumentos son vea muy débiles. las posturas. Lo que tú dijiste fue empezar a hacer una comparación entre Mohamed y el profeta Moisés. Yo te digo, está bien, Bien. pero ¿qué hacemos con las similitudes que hay entre Moisés y Jesús? Porque ese argumento tú lo ¿Cuáles? ocupaste a favor. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las Por similitudes? ejemplo, como en Éxodo 1:15, donde dice que trataron de matar a Moisés cuando era pequeño. En el caso de Mateo 2,
13:14 cuando menciona que querían matarlo cuando era un infante. Números 12:3 cuando dice que Moisés era manso de corazón. Con Mateo 11:29 donde dice que también era manso. Que en número 27, 16, 17 dice que en el corazón de Moisés fluía la compasión y el amor. Y en Mateo 9:36 también dice lo mismo de Jesús. En el caso de que era un intercesor poderoso, como en el caso de Deuteronomio 9:18 y en Hebreos 7:25 con respecto a Jesús, hablaba cara a cara con Dios teniendo una íntima relación personal en Éxodo 34:10, en el caso de Juan Amigo, 1:18. espera. Todas ¿Cómo estas hablaron son comparaciones. cómo que hablaron cara a cara con Dios y nadie vio a Dios según la Biblia? Eso dice Mira, Éxodo. amigo, tú tienes que razonar. La Biblia dice que nadie vio a Dios, nadie lo vio nunca, ni oyó su voz. Ahora me dices, habló cara a cara. Y tú falta Eso decirme puede que ser. por la mañana, espérame, falta que me digas que Jesús y Moisés tenían el desayuno por la mañana de queso y mermelada. Estoy hablando de los puntos básicos, la Estos función. son puntos básicos de Este su era un vida. profeta, este era un profeta. Nació de forma, nació de forma. Estoy hablando de las cosas básicas. Jesús no juzgaba. Cuando eso está muy famoso, Jesús tenía el poder de juzgar entre la gente. Como un Dios o un profeta no tenía el poder de juzgar, pero Moisés y Mohammed juzgaban. Eran eh, reyes y profetas que gobernaban los dos, Jesús no juzgaban entre la juzgaba. gente. No juzgaban. ¿Te muestro el texto? Espera. Dice, yo no te juzgo, vete, yo no te juzgo, pero ¿qué va a pasar en el Apocalipsis? No juzgaban en la vida espera, amigo, no tengas prisa. Otras cosas también, como por ejemplo que ellos hicieron obras grandes y milagrosas en Éxodo 14, 21, 23, y Jesús es conocido como uno de los obradores más grandes de Palestina, y Mahoma o Mohamed hacía milagros, Muchas. ¿como cuáles? Y como dije, Jesús dijo, nada hago por mi cuenta. Jesús no hizo ningún milagro. El hombre dice nada. ¿Qué significa nada para ustedes? Nada hago por mi cuenta. Hago la voluntad de mi Padre. ¿Qué Con milagros el hizo dedo de Mohamed? Dios, con el dedo de Dios, me toca a mí. La pregunta es mía, no estoy. Espera que te muestro Yo sé que está ahí el el texto, versículo. yo sé que está ahí Y el texto. Jesús Ahora lo que yo te no, pregunté es, no, ¿en ningún momento juzgó a nadie? Y los debates que tuvo con los fariseos, con los saduceos, con las personas que eran los escribas, en el momento que se puso a debatir con los ancianos del concilio, ¿esas partes no eran juzgar? ¿O estás buscando un texto que está hablando a una persona determinada y estoy hablando específica, de la boca de Jesús. Más vale lo que dijo el mismo Jesús, no lo que dijeron otros. pero estás sacando el texto de contexto? Para nada. Está Sí, muy claro. porque Hay te estoy palabras diciendo, hay tajante. veces donde Jesús juzga severamente a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los ancianos del Sanedrín, y en ese momento no se está viendo lo que tú estás diciendo. Incluso hay textos múltiples en todos los evangelios de discusiones que hubo entre Jesús y los fariseos, donde los juzgaba, le decía sepulcros blanqueados, les decía generación de víboras, etcétera. ¿Eso no es juzgar? Porque Estoy hablando de juez ahora, como gobernador. ahora tú me vas. No, Jesús se cualquier considera. persona puede juzgar. Ahora entonces sí juzgaba. Juzgar como un líder. Juzgar entre la gente. Y nos juzgaba como un líder delante de la gente. Incluso los fariseos le decían a él con qué autoridad tú haces estas cosas cuando juzgaba a la gente. Eso no es juzgar, porque realmente eso es un disparo al pie. En Lucas 12:13, y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El hombre ni siquiera tenía el poder de repartir la herencia entre dos hombres. Jesús no juzgaba. Moisés y En ese Mohammed caso, tenían el poder de ¿y qué juzgar. hacemos con todos los debates que tuvo con los fariseos? ¿Los borramos? ¿Son tergiversaciones? ¿Cuál? Si quieres te Una puedo cosa dar llega a la otra. cualquiera, donde lo Bueno, llama. yo puedo juzgar también, yo puedo juzgar entre otros amigos también. Yo puedo juzgar entre mi hermano mayor y mi hermano menor. Pero estoy hablando de juzgar como poder. Y no juzgó como Dime, poder. ¿en qué momento Jesús era rey? ¿Cuál reino gobernó Jesús? Se dice Jesús rey de los reyes. Yo no tengo nada que ver con Jesús. No tengo ningún problema. Yo creo mucho, quiero mucho a Jesús. Pero ¿cuál reino gobernó Jesús?
¿Cuál país Incluso, gobernó? incluso Dígame, uno de los discípulos más dígame, amigo, grandes, ¿dónde está el reino que Jesús gobernó? Según la Biblia y la historia, muéstrame cuál es el pueblo o la aldea o el país que Jesús gobernó. el reino de Jesús Dios, era un gran profeta, amigo. el ¿Por qué, reino de por Dios, qué? po. Si su reino, mira, eso está textualmente en el libro de Juan. Él le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Se lo dice ¿Quién? textual. Bueno, su Incluso reino es del cielo. en segunda de Timoteo 4:1 dice que Jesús es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. O sea, está hablando de que hay un juicio Bueno, tú me como hablas rey, de Pablo y Pablo es un como rey. inventor. Estoy hablando, mira, te estoy hablando de cosas de la boca de Jesús. No me digas cosas de Pablo. Y tú Te acabas de puedo, decir, te puedo mi reino buscar es un del cielo. texto Pues donde en la Jesús, tierra nunca gobernó, no era un rey. Ahora estamos hablando de la tierra. El hombre nunca gobernó. Según la Biblia, según la historia, nunca gobernó. Yo amo mucho a Jesús y sigo a Jesús mucho más que ustedes. Pero las cosas como son. ¿Sabes? Si un musulmán niega que Jesús o Moisés era un profeta, esto lleva al musulmán al infierno. Es un requisito creer en Jesús y Moisés, pero como son y como son en la Biblia. Ahora, nada menciona el Corán, todo el debate mira, es de la Biblia. mira, Como estás Juan, viendo, nada del Corán. te puedo dar 3 o 4 versículos donde Jesús dice que él juzga. Juan 5:22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo. Juan 8:16 dice, porque si yo juzgo, verdaderamente mi juicio es verdadero, porque soy yo Sí, yo juzgo, solo, pero no sino juzgó, yo y el no Padre que me ha juzgó, enviado. Incluso Juan 9:39 pero dice, no juzgó. Amigo, no es cuestión de leer, Juan, leer, leer. Estoy Juan hablando verso. El hombre dijo que no tiene el poder de juzgar entre en un dos hombres caso, como poder. eso es un caso. Eso es un caso. Yo te estoy dando, incluso en Juan 9:39, Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para los que no ven, Para juicio, vean, y para los que no ven, para se vuelvan juzgar, ciegos. no para juzgar, no para Y juzgar. los textos de Ahora tú me antes, dices que Jesús, espera, tú me dices que Jesús es quien va a juzgar en la otra vida eterna, ¿sí? eso es lo que creen los cristianos sobre Apocalipsis. Ujú. Ah, Apocalipsis, ok. Jesús es el quien juzgará a la gente en la vida eterna. Ahora te muestro y de la boca, ¿se cree en Pablo, sí? Creo que usted cree en Pablo, ¿o no? Ujú. ¿O Dime. no digo nada de Pablo? ¿Usted cree en Pablo o no? Ujú. Por Ok. supuesto. Pablo, el real fundador del cristianismo. Eso es otro tema en Bueno, realidad. Bueno, tú dices que Jesús es quien juzgará a la gente en la otra vida eterna. En la primera carta a Corintios, en versículos 15, de 25 hasta 15, 28. Leemos solamente ¿Qué la parte capítulo? para que no sea demasiado largo. Espera, tú dices que Jesús es quien va a juzgar. Y te digo que Pablo mismo confiesa que quien juzgará es Dios. Vuestro, pues todo ha sido sometido bajo los pies de él, de Jesús. Y cuando dice todo ha sido sometido, claro que fuera del que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando sometiera a todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá al que ha sometido a él todas las cosas para que sea Dios todo en todos. Está hablando el hombre Pablo, creo que todos creen en Pablo, aunque para nosotros pero es un testimonio de vuestra Biblia, que Dios someterá a todo a Jesús, luego Jesús y todos van a someter a Dios. Hasta aquí está el versículo en el libro de la primera carta a Corintios, pueden leer más tarde con tranquilidad, 15:24 hasta 15:28. ¿Y qué Pues, pasa ¿quién cuando juzgará? Pablo dice que Jesús Hombre, va a si juzgar? hombre, dejamos esta pregunta porque Hay el tiempo texto. es demasiado tarde. Sabes, ahora es una menos cuarto de la mañana en Egipto y no estaba acordado que el tiempo sea demasiado tarde. Además, tú Ok, saliste mucho del tema de la profecía. está bien, no hay problema. Mira, Hagamos una mira, amigo, conclusión. antes Hagamos como te conclusiones. dije, yo no busco ganarte. Y mira, finalmente nadie puede ganar a un musulmán. No porque el musulmán es alguien superior, pero simplemente el musulmán es el único que cree en las otras profecías de los otros. Y como estás viendo, estoy dando la prueba con amor y con pruebas de la Biblia. Pero ganar un debate, Eh, yo no busco ganar yo un creo, debate, yo no creo, pierdo mi tiempo, ahora tengo que dormir, ¿sabes? Tengo que dormir yo ahora. creo Pero me quedo honestamente en que los lados de la noche está para bien. aclarar la verdad por amor. Así Yo no creo, buscas ganarme. yo creo que honestamente has tergiversado mucho de los textos, ya que tomaste un texto sin su contexto y Bueno, la tomaste. gente juzga y cada... Mira, yo he hablado y la gente se escuchó.
Por cierto, nadie me escucha de mis amigos, porque soy un país árabe y poca gente habla español. Me Y imagino no que sí. busco propaganda entre mis amigos. Y ahora tus amigos que te quieren mucho y eres una persona muy amable, de verdad, un hombre muy educado, muy de Dios. Ahora la gente te escuchó y me escuchó. Ellos juzgan. Al final, Dios juzgará a todos en el día del juicio final. Yo hago esto solamente por amor. Y cada persona es libre en juzgar, razonar y seguir lo que quiera. Simplemente, no busco ganarte, pues tranquilo. No quiero ganarte. Si quieres salir del debate ganando, vete ganando, no te preocupes. Me imagino que realmente no es el punto de los debates y creo que la forma de poder ver un debate bien es entregar argumentos y entregar posturas. Bueno, Realmente está bien. yo entregué mis argumentos y tú la gente juzga. Si quieres Sí, seguir con es lo que suyo, esa es la conclusión, la conclusión a la que la gente tiene que llegar. Así, hagamos una conclusión sumamente breve y terminemos ya el capítulo y en algún otro momento podemos debatir otro tema que sea más directo. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Ha sido un gustazo estar con ustedes nuevamente en este lugar. Muchas gracias, amigo, por la conversación. Ha sido espléndida y en algún momento, otro día, otro momento, podamos conversar otros temas que quizás se tocaron mucho más aquí que el tema que quizás íbamos a tocar. Así que un gustazo a todos los que estuvieron con nosotros. Que el Señor me los bendiga. Siempre tomen la postura más crítica posible y siempre atónense a lo que es la evidencia. Así que unas palabritas para terminar, amigo. bueno, ha sido un placer no debatir, hablar contigo, porque debate siempre tiene mal sentido, debatir contigo y Dios me basta como testigo que yo hablo con amor y con pruebas, no con el fin de ganar. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno, único, no tres, el creador eterno del universo que funciona hace más de que 13,5 mil millones de años según los cientistas, Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Noé, de Adán, y no creo que hay una sola oración en el Antiguo Testamento que muestra una oración por parte de los profetas a Jesús. Ni la Virgen María adoraba a su hijo antes de darle a luz. Jesús es un gran profeta, nació milagrosamente de la Virgen María y no murió por nadie. Si quieres ser salvo, sigue a Jesús, no sigas a los que mienten por él. Y como dijo, si quieres ser salvo, guarda los mandamientos como el camino mostrado por Dios a toda la humanidad, porque no, Dios no tiene favoritos para dar la sangre de Jesús a los favores cristianos y priva a la otra gente de la sangre de Jesús. Dios es justo y ama a todos sus hijos y tiene las mismas leyes. Conocer a Dios como es y único, uno y único, y seguir a sus profetas, el único camino de salvación, que Dios guíe a toda la gente a conocer a su Creador, su sustentador como es, y seguir el camino de Jesús, el profeta, y saludos muy cordiales desde... Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Acuérdense que en algún otro momento tendremos otra conversación. Acuérdense también de darle me gusta, compartir, ¿cierto? Seguir a nuestro amigo Matt en sus redes sociales, ¿cierto? Para que le puedan hacer preguntas. Vayan a su canal también donde tiene varios contenido variado con respecto a la interpretación del Islam. Ha sido un No es gustazo. tema de propaganda, pero se llama El Creador TV. No es tema de propaganda para que la gente sepa Sí, lo que yo para que estoy la gente hablando, nada vaya. más. El Creador TV, TV, para que lo vayan a buscar ahí en su canal de YouTube. Muchas gracias, amigo. Un gustazo. Nos veremos en otra ocasión. Saludos, David. Hasta luego. Buenas noches.